caso del escenario principal vamos a utilizar los LX218A, que son los subgraves autoamplificados de DAS Audio. En principio montamos stacks de 2 subgraves en lo que es todo el largo del escenario, de PA a PA. Y luego hemos agregado 3, o sea, un subgrave más en cada uno de los 8 stacks centrales para hacer el procesamiento en cardioide. El problema principal que tienen los subgraves en L y R, o en izquierda y derecha, es que se crean pasillos de cancelación. Esto significa que va a haber muchísima gente frente al escenario que en determinados sitios no van a tener subgrave. Entonces se pierde primero la sensación del directo y segundo de que al ser las separaciones tan grandes que los pasillos de cancelación también son enormes. Entonces igual hay 10 metros en el ancho en el área de cobertura que no tiene subgrave. Entonces se plantea el montaje de los subgraves en línea para eliminar ese problema principal. Ahora, al montarlos en línea, eliminamos ese problema y nos creamos otro. Si tú dejas los subgraves montados en línea tal y cual los dejas caer, lo que haces es estrechar la cobertura. Ahora no tienes pasillos de cancelación, pero en los laterales no tienes subgrave. Tenemos exactamente el mismo problema, hay gente que vuelve a perder la sensación del directo, digamos. ¿Qué hacemos para arreglar este problema? Realizamos lo que se le llama arco virtual, que sería retrasar los subgraves que están más hacia afuera y incrementando en delay desde dentro hacia afuera la señal que llega a los subgraves para así abrir la cobertura de los subgraves. Hemos decidido poner los procesadores de los subgraves debajo del escenario, controlarlos mediante RS485 y el software AudioCore y hacer los envíos, digamos, cortos, desde detrás de los subs directamente hacia ellos. ¿Cómo se procesan los subs? Los 4 stacks centrales llevan una señal, los 2 de los laterales otra diferente, enlazados entre sí, los 2 más hacia afuera otra diferente, también enlazados entre sí, los 2 de afuera y así hasta llegar hasta el final del arreglo de los subgraves. Y luego otro envío para los cardioides, los 4 centrales y otro más para los 2 de afuera. ¿Por qué se hace esto? Porque la señal que recibe cada subgrave es diferente. El proceso de ajuste del arreglo de los subgraves debería de comenzar primero por hacer el arco virtual y nosotros hemos decidido hacerlo pues con el medidor láser, digamos, desde el centro hacia afuera, ir colocando el micrófono siempre exactamente a la misma distancia e ir ajustando la fase para que la suma sea perfecta justo donde vas colocando el micrófono hasta que te sales hacia afuera. Una vez que empiezas a desplazarte con el micrófono hacia afuera, tienes que tener cuidado. Smart 7, que es el software que nosotros estamos utilizando para medir, te permite poner varios micrófonos, pues en multicanal. Entonces dejas un micrófono en el centro, justo enfrente donde empiezas a medir, y el otro lo vas moviendo, porque al empezar a abrir también está claro que empiezas a quitar presión desde el frente, y si abres demasiado el arco empiezas a crear cancelaciones en el frente, justo en el centro, con lo cual el arco tampoco se puede abrir todo lo que tú quieras, tienes que ir midiéndolo para saber de que, aunque vas a tener pérdidas en el frente, lo que se intenta es que haya exactamente la misma presión en la línea frontal del escenario. Una vez que tienes todo el arreglo virtual, el arco virtual, digamos, tienes que retrasar en misma cantidad todos los subgraves con respecto a la PA para ajustar en fase o hacer el alineamiento temporal. Este delay se aplica en el envío que se hace desde el control hasta el escenario. Entonces ahora hemos solucionado el problema de no tenemos pasillos de cancelación, no tenemos el problema de que ahora afuera no hay subgraves porque lo hemos corregido con el arco virtual y nos hemos creado otro problema. ¿Cuál es ese problema? Que al abrir la cobertura, digamos en la parte frontal del arreglo de subgraves, la hemos estrechado en la parte trasera de los subgraves. ¿Qué es lo que hay detrás de los subgraves? El escenario. ¿Qué hay arriba del escenario? Un montón de micrófonos que captan toda esa, digamos, esa presión de subgraves que estamos generando arriba del escenario. Eso es, la mezcla de los técnicos es más difícil de controlar porque se crea la típica bola, digamos, de subgraves que hay arriba del escenario. Entonces, lo que hacemos para corregir ese problema es crear otro arreglo de subgraves encima del que ya tenemos y procesarlo para que sea de manera cardioide.
el arreglo completo, digamos, de subgraves. Lo que haces es colocar el micrófono en el escenario, medir la respuesta de fase de todo el arreglo de subgraves y los subgraves que has colocado para que sean cardioides, los retrasas hasta alinear la fase exactamente igual que tienes con el residuo, digamos, de los subgraves que apuntan hacia adelante, e invertir la polaridad. Lo que haces entonces crear una cancelación para eliminar ese exceso de subgraves que hay arriba del escenario. Buenos días, estamos en el segundo día de montaje de Arenal Sound y os voy a comentar un poco cómo hemos planteado lo que es el proyecto del sistema principal, en el escenario principal. Aquí lo que hemos hecho es colgar las dos PEAs a una altura de 11,5 metros más o menos, teniendo en cuenta la distancia que tenemos que cubrir de largo hasta las torres de delay. Estamos en una explanada muy grande y las torres de delay están ubicadas más o menos a 100 metros de distancia del PEA principal. Entonces en el East Focus hemos hecho un proyecto de simulación para cubrir toda la zona desde unos 3-4 metros del frente del escenario hasta los 100 metros donde se ubicará la torre de relevo. Con los subs hemos hecho una formación en línea en stacks de 2 y de 3, y los stacks de 3 que están en el centro del escenario tienen un sub mirando atrás para hacer una configuración cardioide. Además, la configuración en línea la abriremos en un arco virtual electrónico con delays para que pueda cubrir los 60-70 metros de ancho que tiene esta explanada. La PEA principal haremos 2 envíos, un tiro largo con las 4 cajas de arriba para lanzar lejos y las 8 cajas de abajo con otro tiro más corto. Y esta tarde pues empezaremos a colar lo que son los relevos a una distancia de 100 metros, como he dicho. Y los relevos más o menos serán de 8 cajas por lado y tendrán que cubrir unos 50-60 metros de longitud.